Qué gusto, queridos hermanos. Reciban un cordial saludo de parte de su hermano y amigo Gabriel. Les envío muchos abrazos desde acá, desde el norte del Ecuador. Y quiero que por favor en esta mañana dispongamos nuestro corazón para poder recibir una pequeña porción de la preciosa y sagrada Escritura. Y yo quiero que me acompañen con sus Biblias, por favor, al Evangelio de San Mateo. Vamos un ratito al capítulo 25 y vamos a dar lectura del verso 1 en adelante. Las escrituras dicen: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el encuentro. Hoy vamos a hablar acerca de una parábola que es la parábola de las 10 vírgenes, y espero que por la misericordia de Dios y por la gracia podamos disfrutar de esta parábola. Y dice el verso 2, dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que dijo: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, nosotros aquí vemos una parábola preciosa que nuestro amado Señor Jesucristo la estaba compartiendo a sus discípulos, y es de 10 mujeres. Entendamos que para la costumbre judía, la mujer en realidad no era prácticamente apreciada. Ustedes saben que eran subyugadas a hacer muchas cosas, incluso contrarias a la ley. Los hombres tenían la disposición que cuando veían algún pero, alguna situación en los matrimonios, en las mujeres, ellos podían presentar la carta de divorcio y se divorciaban, y después podían ellos contraer otras nupcias. Esto era fuera totalmente de lo que establecía la ley de Dios, la palabra de Dios. Entendamos nosotros, queridos amigos y hermanos, que aquí Jesús toma la ilustración. Aquí nuestro amado Señor Jesús toma de ilustración a la mujer como una figura para referirse directamente a la iglesia de Dios, a su amada. Y estamos conscientes que ya han pasado más de 2000 años en el cual la iglesia está en la tierra, ¿no? Entonces la pregunta sería: ¿desde cuándo surgió la iglesia? ¿Cuándo surgió la iglesia de Cristo? Bueno, la iglesia del Señor surgió del costado de Cristo. Cuando Jesús estaba en la cruz, dice que el discípulo amado Juan pudo mirar que cuando le metieron la lanza en el costado, del costado salió sangre, y no solamente sangre, sino también agua. La sangre es la representación del sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, por sus elegidos. ¿Para qué? Para que seamos librados, lavados, limpiados de nuestros pecados y vengamos directamente a ser redimidos por Él. Pero el agua que fluyó o salió del costado de nuestro amado Señor y que Juan pudo mirar representa el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene al creyente cuando el Señor lo toma, cuando el Señor salva al creyente. Bueno, entendamos nosotros aquí que son 2000 años en que la iglesia se encuentra en el mundo entero. Durante estos 2000 años el Señor sabía que existen o han existido muchos santos de Dios que han sido consagrados, que han sido dedicados, que han sido entregados al Señor, que constantemente ellos estuvieron preparados, estuvieron velando
y estuvieron obviamente con esa expectativa de la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando vamos al verso 1 dice: entonces el reino de los cielos, dice el Señor, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Note usted aquí que son 10 doncellas, como se las llamaba en Jerusalén, o también en la Biblia describe doncellas, es decir, aquellas que no conocieron varón. Y la pregunta es ¿por qué? Porque estas doncellas estaban reservadas o estaban preparadas para conocer o para ser desposadas por un solo marido. Entonces, dice aquí que ellas tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Las lámparas es una ilustración y una representación del espíritu humano. Nosotros somos tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu humano es una de las partes que Dios creó en el hombre para contener al espíritu de Dios. Entonces vamos a ir poco a poco entendiendo. El verso 2 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, dice, tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que durante el tiempo, de este tiempo de 2000 años, las vírgenes prudentes son aquellas o representan a aquellos hijos de Dios que aman a su Señor y que durante todo su tiempo de vida terrenal estuvieron preparándose, estuvieron llenándose constantemente de ese aceite. Porque el verso 4 dice que las prudentes, que representan los verdaderos hijos de Dios, los que se consagraron a Dios, estuvieron preparándose constantemente para el encuentro con su Señor. Esta manera de prepararse constantemente para el encuentro con su Señor es aquí representado por la llenura del aceite en las vasijas. Entonces, entendamos que aquí vemos que uno dice aquí lámparas, que representan el espíritu humano, pero más abajo en el verso 4 dice vasijas. Y las vasijas es una representación del templo del Espíritu de Dios. Ahora, entendamos nosotros que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, juntamente dice con sus lámparas, ¿no? Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Entendamos que durante todos estos 2000 años, muchos hermanos han dormido en el Señor. Pero en el tiempo en que ellos se encontraban vivos, ellos se prepararon. Ellos se llenaron del Espíritu Santo. Ellos vivieron vidas consagradas, vidas totalmente entregadas a Dios, vivieron vidas devotas, vidas piadosas para el Señor. Yo pongo ejemplos. Charles Spurgeon, John Wesley, otros hombres, los puritanos, fueron hombres entregados totalmente al Señor. Watchman Nee, A.W. Tozer, hombres que Dios levantó. Más atrás, por ejemplo, Juan Calvino, Martín Lutero, John Knox, y entre otros hermanos, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta que fueron hombres, Leonard Laville, que también es un hombre tremendo que Dios lo usó, David Wilkerson, son ejemplos de hombres que vivieron vidas piadosas, vidas devotas. Adrian Rogers, ¿no? Que también partió con el Señor. Ellos en su vida humana, ellos se llenaron del aceite de Dios y vivieron vidas que a Dios le agradaba. Seguro y estoy convencido que un día el Señor les recompensará, porque es precioso. Durante este tiempo vemos nosotros que Dios ha levantado hombres que han servido, que han sido útiles para la edificación del cuerpo de Cristo. Incluso hombres que ni siquiera tal vez nosotros los conozcamos. Personas que tal vez estuvieron en junglas, en islas, que estuvieron como misioneros en África, en el pulmón de la selva, que nunca hemos escuchado sus vidas, pero han sido hombres influyentes, que han impactado con su vida a mucha gente, y muchos han venido al conocimiento de Cristo por su testimonio y también por la predicación del Evangelio. Estoy convencido que un día ellos recibirán tremendas recompensas. Ahora la pregunta es, ¿y dónde nosotros estamos? ¿Qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios en este tiempo?
nos estamos llenando del del Espíritu Santo, estamos buscando al Señor fervientemente, le estamos sirviendo, estamos viviendo vidas apartadas del pecado, vidas en santidad, o no lo estamos haciendo. Note usted que cuando dice el verso 5 que el esposo se tardó, el esposo es la representación de Cristo Jesús. Y es algo relacionado con la parábola que el día de ayer compartimos acerca de los talentos. Cuando ustedes saben que en cambio en el caso de los talentos, el hombre salió, se fue y los dejó a los hombres con los talentos, ¿verdad? Y Dios lo que quiere es que esos talentos, esos dones, esas habilidades que hablábamos, que Dios nos ha dado, las pongamos en función, operemos para que durante toda la vida del cristianismo empecemos a dar fruto. Entonces, esta parábola incluso de los talentos que habíamos hablado, que está relacionada con 1 Corintios 12, porque era necesario explicar acerca de los dones del Espíritu Santo, está también relacionada con la parábola de las 10 vírgenes. ¿Y en qué sentido? Ustedes me dirán. En el sentido de que la llenura del aceite en las vasijas representa la operación y el ministerio que el hombre de Dios o la mujer de Dios ha ejercido durante toda su vida como cristiano. Aquí nosotros en el verso 4 dice, también vemos a las otras que eran las imprudentes, que no tomaron aceite en sus vasijas. Dice, no tomaron, el verso 3, perdón, dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Por qué razón? Estas insensatas están también relacionadas con el hombre que recibió un talento, que lo escondió en tierra y que tuvo miedo de su señor y no quiso directamente entregarse a él. Cuando hablábamos acerca de este hombre que recibió el talento, representa a aquellos que le dieron la espalda a Jesús, aquellos que no quisieron renunciar a su pecado, aquellos que no quisieron recibir a Cristo como Señor y Salvador. Las vírgenes aquí insensatas son una representación de todos los religiosos que han existido por más de 2000 años, que han estado involucrados en la obra con nosotros, que han estado al inicio han estado reunidos con nosotros, pero el problema es que ellos nunca abandonaron su pecado oculto, nunca quisieron venir al arrepentimiento. Dios no quiere decir que Él no los tomó en cuenta. Dios siempre tomó en cuenta a estas vírgenes insensatas. Dios también les tomó en cuenta. Él estuvo pendiente, Él puso sus ojos en ellas porque quería que ellas también se arrepientan y vengan directamente al conocimiento de la verdad. Entonces, tanto el hombre que recibió un talento, que lo escondió porque tenía miedo de su Señor, como aquellas vírgenes insensatas que no tomaron aceite en sus lámparas, representan todas aquellas personas que son religiosas. Podría decir hoy en día, representan todos los cristianos nominales de etiqueta, pero que no han tenido una experiencia o una conversión genuina por medio del Espíritu Santo. Más adelante, dice el verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Es verdad que el Señor ha tardado, ya son 2000 años, y esto no es pretexto para que el cristiano viva una vida desordenada, sino que el cristiano tiene que velar y orar, tiene que estar pendiente, tiene que saber que su Señor cualquier momento viene directamente por nosotros. Yo quiero que sin perder la cita me acompañen un momento. Vámonos a Pedro. Segunda de Pedro. Vamos a leer el capítulo 3. Y aquí Pedro nos habla acerca de la venida del esposo, ¿no? Que está hablando Mateo 25. Y quiero que ustedes tomen en cuenta lo siguiente. El verso 8 de 2 de Pedro 3, 8 dice lo siguiente, Pedro. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa. Entendamos aquí algo. Si Dios no retarda su promesa, según algunos, dice, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Entendamos que Dios ha sido tan paciente con nosotros, ha esperado más de 2000 años para que el hombre venga a Cristo y se arrepienta,
Pero lamentablemente muchos le han dado la espalda, muchos han ultrajado el nombre de Jesús, muchos no quieren venir a Jesús. Entonces, Él dice, no retarda su promesa. Las vírgenes insensatas son... Entonces debemos tomar en consideración que dice aquí el Señor no retarda su promesa. Estas vírgenes insensatas son aquellas que, o representan aquellas que creyeron que el Señor retarda su promesa. Y dijeron, bueno, ya no viene el Señor, entonces hagamos lo que nosotros queramos. Pero los verdaderos hijos de Dios, los que aman a Dios, en cambio ellos tienen en cuenta y tienen pendiente que su Señor puede venir en cualquier momento. Mire lo que dice Pedro más adelante. Dice que Dios ha tenido tanta compasión y misericordia que incluso Él no quiere que los hombres se pierdan, que los hombres perezcan. Por eso ha sido paciente, porque Él desea que se arrepientan y vengan a Cristo. Esa es parte de la misericordia universal que Dios tiene para con los hombres. Y más adelante dice Pedro, dice, el Señor obviamente dice no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Quiénes son los que creen que la tienen por tardanza? Son aquellos que han rechazado a Cristo y que por eso están ellos viviendo sus vidas en pecado, entregados al mundo y a las cosas que no agradan a Dios. Sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no desea que los hombres se pierdan. El Señor no desea que el impío muera sin arrepentimiento. Y Dios ha tenido misericordia. Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué entonces mucha gente le rechaza? ¿Por qué le han dado la espalda? Bueno, yo podría decir que Dios es un Dios misericordioso. Él no desea, en su bondad general, universal, Él quiere que los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Pero aquí vemos nosotros que la mayoría de gente no quiere venir a Cristo porque muchos de ellos ven como más agradable al mundo, al pecado, que a una vida sacrificial, que a una vida de renuncia total. Y otra, aquí vemos la elección soberana de Dios. Dios escogió y él sabe dentro de su conocimiento anticipado quiénes son los que se van a salvar y quiénes son los que no lo van a aceptar. Sin embargo, esto no quiere decir que Dios no desea que los que no le quieren aceptar, Él no es que no desea que ellos se salven, que no se salven, sino que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Y Pedro dice más adelante, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemados. Y esta es una exhortación para nosotros hoy en día que representamos las 5 vírgenes sensatas que nos estamos llenando constantemente del Espíritu, que nos estamos llenando del Señor. Porque dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis? Este mensaje es para los hijos de Dios. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Notemos que esta palabra andar se deriva de dos, podría decir, de dos maneras en el griego, que es el andar estoicheo y el andar peripateo. Les voy a explicar qué quiere decir. Estos dos andar representan el uno, un andar personal de santidad, de consagración con Dios. Es decir, donde nadie me ve, donde yo esté solo, tengo que reflejar a Cristo, tengo que vivir una vida consagrada a Él. Tengo que examinarme a mí mismo como cristiano, cómo estoy conduciéndome, si estoy viviendo en santidad, si estoy obedeciendo la palabra de Dios. Y el otro andar, ¿sí?, que es un andar colectivo, representa el andar con la iglesia, cuando estamos en comunión con los hermanos, cuando estamos en contacto con otras personas. Entonces, tanto nuestra caminar, en otras palabras, íntimo, a solas, como colectivo, tiene que reflejar directamente a Cristo. Y tenemos que ser como somos delante de Dios, asimismo como somos delante de Dios debemos ser delante de los hombres, ¿sí? No debe de haber caretas, no debe de haber máscaras. Ese es el problema que tenía el hombre que recibió un talento.
en la parábola de los talentos que también está en Mateo 25 y también de las 5 vírgenes imprudentes. Volviendo a Mateo 25, dice el verso 7, dice, entonces aquellas vírgenes, vamos desde el verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor, donde dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Note usted que estas estaban dormidas, ¿no? Y representan aquí todos aquellos hermanos que durmieron en el Señor. Pero a la medianoche se oye un clamor. Este clamor es una representación directamente del arrebatamiento, del rapto de Dios, ¿sí? Cuando el Señor levante a los muertos en Cristo y resuciten, ¿sí? Y después los que estén vivos en ese tiempo también serán llevados con Él al cielo. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Por qué vamos directamente a la presencia del Señor? Vamos a la presencia del Señor porque allí Cristo establecerá el tribunal, que es el tribunal de Cristo, donde estaremos cada uno de sus hijos allí. Pero entienda que solo los hijos de Dios entrarán a este tribunal de Cristo, ¿no? Y después de que Dios recompense a su amada, ¿sí? Vienen unas bodas, ¿no? Unas bodas. Pero entienda usted que en estas bodas van a estar estas mujeres que fueron prudentes, que representan la iglesia, estos santos que vivieron vidas santas, que vivieron vidas que a Dios le agradaban, y todo esto obviamente fue porque, no por los méritos de ellos, sino por la gracia de Dios, porque Dios nos salvó a través de la gracia, por medio de la fe. Y el verso 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, y dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Qué precioso es este encuentro, porque entendamos nosotros que Cristo se manifestó hace más de 2000 años como hombre en la tierra, pues muchos lo rechazaron, no creían que Él era el verdadero Mesías, porque el pueblo judío esperaba a un Mesías totalmente grande, a un rey que sea imponente y que los libre de la tiranía y del imperio directamente romano. Entonces Jesús vino hace más de 2000 años, Él como hombre, y muchos lo rechazaron, muchos no creyeron que era Cristo, que era el ungido, que era el Mesías, el que estaba prometido en los escritos, en la ley y en los profetas. Ellos no creían eso, lo rechazaron. Pero esa fue la primera manifestación. La segunda manifestación o aparición es llamada en el griego la parousia. La parousia quiere decir la manifestación visible que solo los verdaderos hijos de Dios tendrán. Es decir, solo la iglesia, los redimidos de Dios podrán mirar al Señor. Ellos podrán escuchar esta voz para que ellas se preparen. Cuando leemos el verso 6 dice, se oyó un clamor. Escuche usted, que solo los verdaderos hijos de Dios escucharán este clamor. Este clamor está representado por el toque de la trompeta. Y quiero que me acompañen, por favor, por un momento a Apocalipsis capítulo 4. Vamos un ratito a Apocalipsis. Y aquí tenemos algo precioso, porque el verso 1 dice, después de esto miré, dice Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, note aquí lo que dice, la primera voz que oí, y Mateo 25, dice, 6 dice, y a la medianoche oí un clamor. La voz que clama en Mateo 25 es la voz que Juan escucha en Apocalipsis 4.1, y esta voz que escucha, o este clamor que está en Mateo 25, que es la misma, dice, era como una trompeta, dice, hablando conmigo y dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Tome en cuenta que cuando le dice, sube acá, esta es una ilustración del rapto, del arrebatamiento. Juan experimenta este rapto y Dios lo lleva en visión a la presencia de Dios. Esta es una experiencia que todos los verdaderos hijos de Dios vamos a experimentar.
cuando venga el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Para poder entender un poquito más esto, quiero que me acompañen a Tesalonicenses. Vamos un ratito ahí en sus Biblias a Tesalonicenses. Tesalonicenses. ¿Dónde estamos? Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Y mire lo que el Señor nos dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. No, note que la palabra se conecta y es precioso. Las vírgenes sensatas, las que se llenaron del aceite, que durmieron, cuando escuchan el clamor, cuando dicen aquí viene el novio a recibirle, ellas son despertadas. Y la pregunta es, ¿son despertadas de qué? Son despertadas de la muerte física, porque ellas murieron físicamente, pero el Señor los resucita ya con cuerpos obviamente glorificados, no como con estos cuerpos pecaminosos, sino que con cuerpos glorificados. Entonces ellas estaban durmiendo, como dice Pablo a los tesalonicenses, para que ustedes no se entristezcan, le dice Pablo a la iglesia en Tesalónica, como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Y qué precioso aquí, porque ¿quiénes son los que durmieron con Él? Los que durmieron con Él representan las vírgenes sensatas que se llenaron en su vida cristiana del Espíritu Santo, del aceite, es decir, vivieron vidas de victoria, y victoria por Cristo Jesús. El verso 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, tremendo esto, es la misma voz que las vírgenes sensatas escuchan en Mateo 25, que les dice, y que escucharon el clamor donde les dice, aquí viene el esposo que es Cristo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Esta palabra levantar es porque la voz de Dios es una voz de mando tan poderosa, es en sí dunamis, porque recuerden ustedes que la voz del Señor tiene autoridad. Con la voz de Dios, es decir, la voz que Dios usó para crear los cielos, la tierra, el universo y todo eso, será la misma palabra que Dios usará para que Él con ese poder levante a los que durmieron en Cristo. En otras palabras, a los que murieron físicamente, ¿sí? A los hermanos que murieron físicamente, que están sepultados, ellos serán levantados. Entonces, estas vírgenes que representan hombres, mujeres de Dios que vivieron en santidad delante de Dios, se levantaron, es decir, salieron de sus tumbas y arreglaron sus lámparas. ¿Sí? Qué tremendo. El verso 15 dice, el verso 16, perdón, de Primera de Tesalonicenses dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, que es la misma voz que Juan escuchó en Apocalipsis capítulo 4:1, ¿sí? Y es la misma voz que las vírgenes escuchan en Mateo 25, 6, 7. Esta voz de Primera de Tesalonicenses es la voz de mando que Dios da para que sus amados, su amada, se encuentre con Él. Le llama. Entonces el esposo le llama a la esposa, ya que está preparada y está perfeccionada para ese precioso encuentro en el cielo. Y con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La novia se levanta y resucita primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, porque los que están vivos en ese momento se unen, ¿sí?, a ese único y nuevo hombre, ¿sí?, de todas las tribus, de todas las lenguas, de todos los lugares, viene a ser un solo cuerpo, una novia
que se une a su amado, es decir, a Cristo Jesús. Y dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, es decir, al esposo, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo les dice a los hermanos, aliéntense por tanto los unos a los otros con estas palabras. ¿Acaso esto no es palabra de aliento para nosotros en este día? ¿No nos alentamos de saber que tenemos esa esperanza de que un día el Señor vendrá por su iglesia y nos levantará? Esto es tremendo, queridos hermanos. Volviendo a Mateo 25, ya que estamos comprendiendo las Escrituras, las vírgenes sensatas toman sus lámparas. Pero note aquí algo también, y dice, el verso 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mi pregunta es, ¿en qué momento las insensatas fueron despertadas? Las insensatas fueron despertadas no en el momento en que las prudentes entraron a la presencia del Señor. Las insensatas serán despertadas cuando venga el milenio, y después del milenio venga el Señor. Hay una destrucción que Pedro mismo lo habla, porque después de los 1000 años el mundo será consumido por fuego, todas las cosas serán purificadas, serán limpiadas, para que el Señor venga y reine por 1000 años en la tierra, ¿no? O sea, bueno, el Señor reina 1000 años en la tierra. Después de este reino hay un grupo de gente que se rebela contra Dios. El Señor viene y aplica su juicio. El diablo, que estuvo atado 1000 años, es suelto, pero después es echado al lago de fuego, ahí con el falso profeta, incluso con la bestia. Y en ese momento, cuando el Señor establece, posterior a ello, un trono blanco, que es Cristo mismo el que va a juzgar allí serán resucitados todos estos religiosos, estos impíos que representan a las vírgenes insensatas y al hombre que recibió un talento, y los libros serán allí abiertos para vergüenza de estos hombres, de estas mujeres de todos los tiempos, y el Señor mostrará que el nombre de ellos no estará inscrito en ellos, es decir, no están inscritos en el libro de la vida. Será un momento de vergüenza que ellos van a pasar, y aparte de ello, ellos van a poder mirar la gloria de Dios y van a saber a quién le traspasaron y a quién le rechazaron. Pero en ese momento ellos no van a recibir recompensa, sino van a recibir el juicio de Dios. Porque más adelante las insensatas les dicen a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Obviamente, fueron personas que jamás buscaron a Dios, que jamás se dedicaron a llenarse del Espíritu Santo, porque su preferencia era el pecado, el mundo, y es más, no les resplandeció el Evangelio. Son religiosas, estas vírgenes imprudentes representan a todos los religiosos de todos los tiempos. Pero las prudentes responden y les dicen, para que no les falte a nosotras y a vosotras, vayan y compren. Dice, vayan más bien a los que venden y compren para vosotras mismas. Ese momento ya no habrá oportunidad de que... por eso yo podría decirles algo, las imprudentes se levantan, son también resucitados. Pero esa resurrección no es para vida eterna, sino la resurrección de los muertos sin Cristo es para condenación eterna. Es verdad que ellos van a recibir cuerpos nuevos, pero esos cuerpos van a ser para ser atormentados por toda la eternidad en el infierno. Cuando las prudentes les dicen que vayan y compren a los que venden el aceite, quiere decir que después de que ellas sean levantadas, ya no va a haber oportunidad para que ellas vengan al arrepentimiento y a Cristo Jesús. Por eso es en vida. En vida es lo que Dios nos da la oportunidad de podernos arrepentir. Estamos viviendo un tiempo de gracia, donde Dios quiere que vivamos vidas santas, donde constantemente, y lo vuelvo y lo repito, Dios ha levantado hombres
que están predicando acerca del arrepentimiento, que Dios está usando a sus ángeles, a sus mensajeros, y nos insisten constantemente de que nos volvamos a Cristo, de que nos arrepintamos de nuestros pecados, de que pidamos perdón a Dios, de que volvamos a Cristo y le entreguemos todo nuestro ser, y de que lo aceptemos como Señor y Salvador. Entonces esta es una responsabilidad que depende de usted y de mí, querido hermano, querido amigo. En ese momento ya no va a haber oportunidad para que ellas sean salvas, porque después de la resurrección de los muertos, cuando ellas sean llevadas al trono blanco, que es allí un tribunal o un trono para juicio, para condena eterna, no va a haber oportunidad para que ellos se arrepientan y vengan a Cristo. Entonces dice el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, ya no hubo tal, ya la oportunidad se cerró, se acabó. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Quiénes son todos los que entran con Cristo a las bodas? Los redimidos del amado Señor Jesús, los que Él compró con su sangre. Allí, ¿quiénes están incluidos? Usted y yo, querido hermano, querido amigo. Ahí están incluidos todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Después vinieron también las otras vírgenes y le dicen: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo y les dijo: de cierto yo les digo que no les conozco. Esta palabra conozco viene del griego ginosco, que quiere decir un conocimiento íntimo, profundo. Dios solo conoce a los que son suyos. Dios tiene comunión solo con los que son sus hijos. Con los que no son, Dios no tiene comunión porque no los conoce. Nunca los conoció en el sentido de tener una comunión personal con Él. En el sentido de estar entrelazados y unidos con Él. Él nunca los conoció. Y Él, como Dios, obviamente Él sabe, Él los conoce en el sentido de que ellos están con un corazón endurecido y no quieren venir a Cristo. Pero cuando dice yo no los conozco, Jesús le está diciendo: ustedes no son míos, no me pertenecen, ustedes le pertenecen a otro, y ese otro es Satanás. Tremendo, ¿no? Pero ellas le dicen: Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Hay un clamor. Y como les estaba diciendo, no habrá ya oportunidad en ese momento. Por eso, queridos amigos y hermanos, es hoy donde Dios nos está dando la oportunidad de poder volvernos a Cristo, de podernos arrepentir si vivimos vidas pecaminosas, vidas desordenadas. Es tiempo de poder ordenar con la ayuda de Dios estas vidas, de entregarle nuestro corazón y dejar que Él gobierne nuestras vidas. Qué importante es el alma de un hombre, que lamentablemente Satanás ha engañado a la humanidad y ha hecho creer que no es importante el alma del hombre, que es más importante su sustento personal, las cosas superficiales, materiales, su ego, su estatus, su fama, su popularidad, antes que lo más importante, que es el alma. Como yo les explicaba con anterioridad, la gente está preocupada por una vacuna y no está mal que haya una cura para esta pandemia del COVID-19, pero hay algo más mortal que la pandemia y es el pecado que está en el corazón del ser humano. ¿Cuál es la cura? Y es más efectiva que la vacuna que creen contra el SIDA, contra el COVID o contra cualquier virus. La cura es venir a Cristo Jesús y recibirlo como Señor y Salvador. Lo triste es que estas personas que han cerrado su corazón a Cristo un día escucharán estas palabras que dice: mas él respondiendo dijo: de cierto yo les digo que no les conozco. Por eso el verso 13 de Mateo 25, Jesús termina esta parábola con estas palabras preciosas y dice lo siguiente. Y estas palabras dicen lo siguiente: velad pues. Qué preciosa esta palabra, ¿no? En otras palabras, lo que el Señor está diciendo: estén atentos constantemente, las 24 horas de todos los días. Velen pues. Es una orden. Dios nos está diciendo, no es una alternativa. A los hijos de Dios nos está diciendo: velen. Estén atentos, quiere decir, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto nos lleva
a entender que en este día pueda que el Señor venga. Mi pregunta es, ¿estás preparado? ¿Te has consagrado al Señor o no? Yo no estoy diciendo con esto que la salvación, escúcheme bien, que la salvación es algo trivial, algo liviano. No, pero el resultado de ser un verdadero hijo de Dios es que el verdadero hijo de Dios demuestra frutos de justicia, ¿sí? Porque si nosotros no vivimos en santidad, si constantemente estamos en pecado, es necesario examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente somos salvos o no somos salvos. Pero el Señor termina esta parábola con estas palabras tan preciosas. Velen, estén preparados, oh amada iglesia de Dios. Nosotros debemos velar, preparémonos, porque nuestro amado está cerca, Él viene por nosotros. Mientras tanto, hoy el Señor está bordando el vestido nupcial en cada uno de sus hijos. Quiero agradecerle a Dios por esta palabra, mis amados hermanos, y hoy vamos a terminar con una oración. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos has dado de poder transmitir tu palabra. Gracias porque es tu palabra la que nos alienta en tiempos difíciles. La iglesia ha pasado siempre por tiempos adversos. La iglesia, Señor, ha sido pulida, tratada, pero no destruida, porque sabemos que tú eres el que nos sostiene en medio de la adversidad. Te quiero pedir por todas las personas que escuchan este mensaje, que aquellos que por primera vez escuchan tu palabra les lleves y tú les convenzas, Padre. No el hombre, no ningún pastor. Que sea el Espíritu Santo usando a ese siervo para que tú a través de tu palabra les convenzas de que necesitan ser salvos, de que lo más importante es la salvación de su propia alma, que más importante que la vacuna, que más importante, Dios mío, que la prosperidad de un gobierno, es la prosperidad espiritual, porque esa es eterna, Señor. Sabemos que muchas personas, Padre amado, necesitan de esta palabra. Hoy en día queremos pedirte por todas las circunstancias, por todos los problemas que están atravesando tus hijos. Estamos, Señor, en el proceso de refinamiento, de purificación, de perfeccionamiento. Ayúdanos, Señor, a sacar provecho de todo lo que tú has dispuesto para nuestras vidas. Queremos agradecerte, Señor, por los siervos, por los varones que tú has levantado en todo lugar. Dales esa oportunidad de que te puedan, Señor, glorificar, de que puedan ser esos vasos, ese ejemplo para la grey, y que sean, Señor, esas palancas que impulsen, que motiven a los hermanos, a las ovejitas, a velar y a orar, porque, Señor, cualquier momento tú vienes por nosotros. Pedimos, Dios mío, por todos los hermanos en toda la tierra, por aquellos siervos que están orando fervientemente, con un corazón dispuesto a buscar tu rostro. Te pedimos que los bendigas, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú sostienes a tu amada, porque tú cuidas de tu iglesia, porque tú no permitirás que tu iglesia sufra, Señor, pérdida, sino que en medio de las adversidades podamos ganar un cada vez excelente peso de gloria. Te damos la honra, te damos la gloria a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Soy su amigo Gabriel. Que el Señor los bendiga. No se olvide de suscribirse allí en nuestro canal Fuentes de Vida Eterna Ecuador en YouTube. Le da el like ahí en esa campanita para que reciba los mensajes y las prédicas que estamos subiendo. Que Dios los bendiga. Que tengan un excelente fin de semana.